Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Lo que una persona piensa determina su forma de actuar. Y si vemos la descomposición social que hay en el mundo y la violencia, nos dice que hay problemas con los patrones de pensamiento de las personas que estamos aquí. Esos patrones de pensamiento deben ser cambiados. ¿Por qué pensamos como pensamos? Es la serie de programas que estamos realizando para poder analizar cuáles son nuestros patrones de pensamientos, cómo ha sido influenciado por épocas anteriores y cómo podemos cambiarlos. En programas anteriores vimos cómo la influencia hebrea o judeocristiana nos ha afectado y cómo también los patrones de pensamiento de los griegos han obrado en nosotros. Hoy estaremos analizando cómo el pensamiento de los romanos y de la época medieval nos ha afectado en nuestra manera de pensar. Y tenemos con nosotros al pastor Otto Sánchez. Bienvenido, Otto. Gracias. A Luis Sena nuevamente. Gracias. Y a Salvador, que se había ausentado y no había estado con nosotros en los programas. Presente. Luis, ¿cómo los patrones de pensamiento de los romanos nos ha afectado a nosotros al día de hoy? Bueno, Roma fue una civilización majestuosa y la referencia principal del mundo de Occidente. Podríamos decir que la estructura de las naciones de Occidente, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, proceden de la estructura y de la solidez que tuvo el Imperio Romano. ¿No de los griegos? No, los griegos proveyeron la base intelectual, científica y filosófica que los romanos pragmáticamente aplicaron en formar una gran civilización estructurada y organizada, al punto de que el derecho romano, la manera como ellos administraron justicia y administraron sus asuntos, es el modelo que sigue el mundo que conocemos hoy. Otto, ¿qué tú nos puedes decir de ese pensamiento romano y cómo nos ha afectado? Bueno, los historiadores hablan de lo que es la periodización, y la periodización no es más que segmentar por épocas, por etapas, los grandes movimientos y las grandes influencias de esas etapas en la historia. Y el Imperio Romano es un referente para el mundo occidental. Definitivamente que casi todos los historiadores están de acuerdo, coinciden en la gran influencia del Imperio Romano hasta el día de hoy. Los romanos fueron personas innovadores y que establecieron, y como decía Luis, ellos hicieron una fusión de ese mundo que se conoció como mundo greco-romano. Ellos supieron, como potencia al fin, adaptar y recibir todo lo que Grecia proveía para adaptarlo a su plataforma. Y Roma pues se extendió de una manera muy vasta, llegando hasta los confines del mundo antiguo con ciertos reductos de los países nórdicos, de los vikingos, que prestaron resistencia y que los romanos veían como personas salvajes. Entonces, esa expansión de los romanos empieza primero como una potencia militar, bueno, dominando sí a los países alrededor e implantando su sistema de gobierno. Sí, no todos los países que eran invadidos y ocupados por Roma prestaban resistencia, porque Roma vendía progreso. No era un asunto simplemente así arbitrario que nosotros llegamos. No, de hecho, cuando nosotros vemos el mundo bíblico, nosotros nos vamos a dar cuenta que el partido de los herodianos estaban a favor de la ocupación romana. ¿Por qué? Porque la ocupación romana favorecía a una serie de personas que dentro de esos territorios ocupados facilitaban el dominio. Okay. ¿Cómo funcionaba esa estructura en la sociedad romana? ¿Gobernaban los militares? ¿Gobernaba el Senado?
había una persona que era elegido como gobernante. Roma tuvo 3 etapas. Bueno, eso es... Puede ser a ti, puede ser a Salvador. Sí, pero Roma no te tuvo preocupes. 3 etapas, una monárquica, una de la república y otra del imperio. O sea, el origen de Roma es un poco mitológico. Se supone que... Luis, para las personas que no saben, ¿qué significa mitológico? Bueno, que está basado en una leyenda o una especie de ficción o cuento. Entonces se asigna, se atribuye que Rómulo y Remo, 2 hermanos, fueron los fundadores de Roma. Entonces uno de ellos asesina al otro, se queda como monarca y durante un periodo de tiempo determinado funciona en Roma como una monarquía y es cuando empieza a expandirse primero en las regiones de Italia, porque empezó como una ciudad que se fue anexando por asociación, no necesariamente por conquista, otras regiones de Italia y que pronto se ve enfrentada a un enemigo potencial que fue Cartago y que tuvo que tomar una respuesta respecto de ese crecimiento. ¿Y cuál fue la respuesta? La unificación. Una guerra, y entonces comienza a Roma a conquistar los territorios del norte de África, de la parte este de España, la parte sur de Francia, y comienza a tener un perfil ya de un imperio a través de la costa del Mediterráneo. Entonces, esa es la monarquía, luego viene la república dominada por un senado y que mantiene una forma, aún en el periodo imperial, mantiene la forma de la república, pero la realidad de una dictadura. O sea de modo que muchos de los modelos de las naciones que nosotros hoy conocemos, que dicen que son democráticas, pero son regidas de una manera autoritaria y casi dictatorial, tienen un modelo en la Roma imperial. Explícame algo. ¿Esos son los países que tienen un presidente elegido democráticamente, pero él controla el Senado? Exactamente, es decir, donde la división de los poderes no funciona y porque el concepto de la división de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial es que se hagan oposición mutua. En una estructura política donde los poderes son dominados los 3 por uno de ellos, entonces la forma está, pero el fondo no está. Luis, pero eso pasa en la mayoría de los países de América Latina, entonces. Eso es una copia del modelo romano. Roma practicó exactamente, así como la mayoría de los políticos de nuestra época, su ídolo intelectual es Maquiavelo. En términos de dominio, Roma representa el modelo de lo que es gobernar autocráticamente, es decir, ser un dictador. ¿Eso cómo empieza? Las fuerzas militares tomaban mucho poder, los líderes militares, ¿eran ellos electos, los gobernadores, los presidentes? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, estamos hablando de la parte, durante la época de la República, había cierto proceso democrático, vamos a decir así, copiado de las ideas de los griegos, y era un gobierno aristocrático, es decir, el Senado estaba compuesto por las familias de los más prestantes, económica, más prestigiosos económicamente y que venían del origen de Roma, cuando Roma era pequeña y cuando era pobre. Entonces, las clases bajas no tenían acceso a poder llegar al Senado y gobernar. No. Entonces, había una clase gobernante definida. Había una aristocracia, era una oligarquía, o sea que ese Senado de Roma representaba los intereses de las familias poderosas de Roma. Otto, eso se parece mucho al día de hoy, donde las clases gobernantes están muy definidas y en el Senado, en la Cámara de Diputados, es verdad que llegan personas de una extracción más humilde, que no tienen esa tradición política, pero la mayoría son personas que han tenido muchos años en el quehacer político de nuestros países. Bueno, alguien dijo que el poder montarse en el tren de el poder político es algo que hay que desarrollarlo con el tren en movimiento porque él no hace parada. Entonces, realmente los que manejan el tren no les interesa que más personas puedan subir a bordo. Y realmente en el mundo antiguo, y siempre ha sido así, hay una clase dominante que se cuida y que no se suicida
entre sí misma, es un axioma, las clases no se suicidan, se protegen unas a otras. En el mundo hebreo, en la sociedad judía, los que estaban en la cúspide de la pirámide social era la clase del oficialismo religioso judío, y era también por casta, ahí no había oportunidad de que una persona que viniera de abajo pudiera abrirse camino y poder escalar. Eso era muy difícil, y por eso es que en gran parte Jesús también era rechazado, porque ¿cómo podía ser que de la clase obrera, del proletariado, hijo de un carpintero, el hijo de un carpintero, iba a venir ahora a constituirse en nuestra clase? Esa era la mayoría, y en Roma también era igual. Entonces esa clase dominante estaba aliada al poder político y se protegían unas a otras. ¿Cómo manejaban? Salvador, ¿tú querías decir algo? Sí, nosotros estamos hablando de por qué pensamos como pensamos. Y el punto que estamos trayendo es que quizás las personas puedan estar muy ajenas a estas cosas que estamos mencionando de la cultura griega, de la cultura romana, y pensar que nosotros estamos a años luz históricamente de esas épocas, y que nosotros somos muy independientes en nuestra forma de pensar. Y la verdad es que eso sería un proceso de pensamiento incorrecto. Somos herederos de nuestra historia, somos herederos de las culturas. Y el caso de Roma es un caso práctico. O sea, ellos fueron una potencia, pero a ellos no les interesó tanto divulgar una cultura. Ellos se convirtieron en un poder. Y de hecho es interesante que el Evangelio de Marcos, que se escribió en mente con esta idea del poder romano, enfatiza mucho el poder de Jesús haciendo sus milagros, porque era un valor importante en la cultura romana. En ese sentido, ¿por qué pensamos como pensamos? Lo que nosotros queremos compartir con un programa como este es que aún la política, el hacer político del día de hoy, viene siendo como una herencia de estas cosas, y estamos tratando de hilar estos puntos para que nosotros podamos darnos cuenta de que no es real ese pensamiento tan independiente que nosotros a veces queremos decir que tenemos. Grecia tenía sus valores, Roma tenía sus valores, y lo que ocurrió con estos cambios políticos de Roma era una herencia de los valores que ellos tenían. Grecia tenía sus valores, y por eso también las formas de gobierno que ellos tuvieron. Los filósofos trataron de compartir una ética que reflejara ciertos valores que ellos tenían. Obviamente no estaban fundamentados en la cosmovisión cristiana que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Roma mucho menos. Los valores, estos valores de cómo por eso aún ellos tratando de tener una república, lo que tenían también era un imperio que se imponía, era parte de los valores que ellos estaban viviendo. Y lo que hoy nosotros tenemos políticamente hablando es un reflejo de los valores que nuestra sociedad tiene. Y igualmente. Es interesante ver las consecuencias que ellos cosecharon, y que es lo mismo que nosotros vamos a cosechar ahora. ¿Y qué pensaban los romanos en relación a Dios? ¿Eran monoteístas, como habíamos analizado, en relación a los hebreos y en relación a los griegos, o eran politeístas? No, ellos tenían varios dioses, eran politeístas. Obviamente había una gama de religiones dentro del Imperio Romano, porque Roma permitía que los territorios que ellos conquistaban o que voluntariamente se adherían al Imperio de Roma siguieran practicando sus religiones. Entonces había un menú de cafetería prácticamente dentro de Roma. Había una etapa animista, vamos a decir un gran animismo, es decir, un misticismo de asignar a elementos de la creación, animales, plantas, etcétera, la presencia de espíritus y dioses. Pero lo relevante en Roma es que como estrategia política, en un momento de su historia, enfocan la idealización. Roma, el Estado, como un ídolo, y el emperador como un ídolo o como Dios. Es decir, la nación romana como un Dios y el emperador como un Dios, para asegurar unidad política. Entonces, ese culto al emperador fue una novedad importante en Roma, además de las religiones de misterio que a través de la conquista de Roma tan amplia vinieron del Oriente y formaron parte del menú.
Y también el cristianismo entra dentro del Imperio Romano. O sea, Roma es la referencia religiosa última, vamos a decir, más completo el menú de todas las otras que han seguido operando en el mundo que conocemos. O sea que había un pluralismo que ellos permitieron hasta que eso que les causaba problemas, que es lo mismo que ocurre con la sociedad en el siglo XXI. Los países están permitiendo el pluralismo hasta que las ideologías que ellos quieren promover, con la ideología de género y todas aquellas cosas, entran en conflicto con esas religiones que ellos están permitiendo. Y por eso lo mismo que hubo de coartar las libertades religiosas en aquellos momentos, para mí, porque pensamos como pensamos, puede repetirse al día de hoy en el siglo XXI, cuando ellos quieran coartar nuestras libertades para proclamar el Evangelio con libertad, aún sea en contra de alguna de esas ideologías. ¿Cuál era el punto de vista de ellos del hombre? Con relación a las religiones, antes de ir a esa parte, Roma era muy pragmática y ecléctica. O sea, Roma, lo que funcionaba, ellos lo hacían. Independientemente si era moral o no. Si era moral o no. Y ecléctica es que hacía lo que mejor le convenía. Y Roma era una sociedad muy parecida a la nuestra. Nosotros venimos de ellos, pero al día de hoy, si nosotros hacemos un paralelismo, vamos a ver las mismas características que había en Roma. A Roma no le importaba en quién tú creyeras, siempre y cuando tú estuvieras subordinado a los intereses de Roma. Roma era tan pragmática que ellos adoptaron las divinidades griegas y hicieron sus propias versiones de esas divinidades griegas. Por ejemplo, Diana era la misma Artemisa de los romanos. Y así cada una de esas divinidades griegas, ellos fueron adoptándolas. Y tú podías adorar a cualquier divinidad que tú quisieras. Y llegó un punto donde el emperador era digno de adoración y era considerado Dios. Y por eso, pues, Flavio Josefo recoge las provocaciones de Poncio Pilato paseándose con los estandartes de la insignia de los emperadores romanos en las proximidades del templo, provocando la furia del oficialismo religioso judío. Ellos no tenían ninguna norma que definiera su moral de una forma absoluta ni su comportamiento. Hacían las cosas según su conveniencia. Correcto. Pero vamos a seguir hablando en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Otto, en el segmento anterior, Salvador decía que los romanos cuando eran pluralistas, en el sentido de cuando llegaban a un país y lo conquistaban, aceptaban su cultura, sus creencias, hasta que no los afectaba a ellos. ¿Qué tú me dices de eso? Claro, era así. Roma era muy pluralista y todas las ideas tenían cabidas. De hecho, los romanos fueron grandes constructores y muchos de esos caminos que Roma construyó todavía permanecen. Uno de los más conocidos es la Vía Apia, que era parte de la insignia de lo que fue ese vasto imperio romano. Y hay un refrán que dice, todos los caminos conducen a Roma. Y fue lo que Roma le vendió como epicentro de la cultura y del comercio y de la política. Pero realmente, desde el punto de vista romano, era que desde Roma se llegaba a todos esos caminos, a todos esos lugares. Los caminos y esas vías no era simplemente para que de cualquier país se pudieran desplazar a Roma, sino que desde Roma pudieran desplazarse a cualquier de esos lugares con propósito de conquista y con el propósito de mantener el orden en todas esas ciudades conquistadas. De hecho, en el urbanismo, en los regímenes aún democráticos, las vías están construidas de forma tal que en cualquier momento de emergencia se pueda accesar a cualquier lugar y poder mantener el orden público. Eso viene también como parte de la herencia romana. Y el ser humano tenía libertad de hacer lo que ellos quisieran, siempre y cuando guardaran respeto
a lo que era el orden institucional que Roma había establecido. A la unidad del imperio, el culto al emperador, por Al ejemplo. culto al emperador. Por ejemplo, los romanos, contrario a lo que algunos creyentes creen, los romanos no fueron los que iniciaron las persecuciones contra los cristianos. La persecución contra los cristianos fue iniciada por el oficialismo religioso judío. Los mismos que persiguieron a Cristo fueron los mismos que persiguieron a los discípulos de Cristo, el Sanedrín y todos los intereses que representaban ellos. Ellos fueron los primeros. Hasta que Sí. molestó a los romanos. Bueno, la persecución contra los cristianos, desde el año 64 hasta el año 303, hay 10 grandes persecuciones que los historiadores señalan contra los cristianos. Hubo otras, pero esas son las más neurálgicas. La primera, en los días de Nerón, contrario a lo que también pudiéramos pensar, los primeros 3 años de Nerón fueron muy buenos. Nerón tenía entre uno de sus consejeros a Séneca, que era un gran pensador y un gran humanista, aunque el humanismo todavía no había... Gran estoico. Sí, muy estoico. Y tuvo una gran influencia y era muy amado, pero después Nerón, algunos historiadores señalan que se endiosó y se envaneció de forma tal que perdió el contacto con la realidad. Y él tenía un delirio, y era destruir toda la ciudad de Roma y construirla de nuevo, pero tenía, como decía Luis, el Senado todavía tenía cierta incidencia, y por los excesos de los emperadores anteriores, las arcas del Estado habían sido desfalcadas, y no le aprobaron a Nerón construir una nueva Espérate, Roma. ¿tú estás hablando de historia o tú estás hablando del presente? No. Bueno, es que todo se parece recicla, ¿no? Precisamente, por eso es que nosotros somos como somos, tiene su origen ahí. Y él quería construir una nueva ciudad y ponerle como nombre Neronia, y no se lo permitieron. Entonces, ¿qué hizo Nerón? Mandó incendiar a Roma. ¿Y a quién culpó? Bueno, en los primeros días del incendio, que duró aproximadamente 8 días, según lo que dice Tácito en su libro Anales, el rumor público estaba apuntando hacia el emperador. Y el emperador entonces hizo correr el rumor de que fueron los cristianos y los judíos, ambos grupos, los que iniciaron eso. Entonces ahí comienza formalmente la primera persecución contra los cristianos, y la última fue en los días de Diocleciano. Okay. Esas fueron. Entonces Roma no tenía problema, siempre y cuando tú le guardaras respeto al emperador. Pero, ¿por qué se persiguió a los cristianos y se fue tan afectada? Porque antes de las persecuciones, los romanos veían con cierta suspicacia a los cristianos. Ahora yo quiero que veamos eso. ¿Cómo los cristianos, el cristianismo, impacta esa sociedad? ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, ¿Qué tenían de raro los cristianos, a la luz de lo que Otto dice, que empezó esa persecución? Bueno, ahí, tal vez Antes uniendo- de meternos de lleno en ese punto, yo creo que fuera bueno al menos mencionar el hecho de lo trascendental que Cristo viniera a la historia humana en esa coyuntura histórica. O sea, el hecho de que se juntaran allí la herencia griega y estuviéramos viviendo el poder del Imperio Romano, no fue casualidad. Cristo vino, como dice Pablo en el libro de Gálatas, en el cumplimiento del tiempo. Y el hecho de que hubiera ese dominio cultural griego, y el hecho de que hubiera esa Pax Romana, esas vías de comunicación ahora con el resto del mundo conocido, fue algo que Dios usó de una manera poderosa para diseminar su evangelio. Si no hubiera habido esa influencia de la cultura griega, recordemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, y si no hubieran esas vías de comunicación que implantó el Imperio Romano y esas conquistas que hubo de las naciones, el evangelio no hubiera sido diseminado como lo fue. Y esas persecuciones fueron una parte central de la diseminación del evangelio, como leemos en el libro de los Hechos. O sea que vemos el momento histórico crucial que se llevó a cabo. Todas estas cosas fueron un escenario perfecto, la tormenta perfecta, por así decirlo, para que el evangelio se diseminara. Y en ese contexto, entonces, ahí están los cristianos. Y tú preguntas cuál era el contraste.
no, que traían los cristianos, y ahí le cedo la palabra que impactó, a Luis. ¿verdad? Esa Bueno, sociedad romana. Fíjate, habían dos puntos principales. La moralidad cristiana no aceptaba las prácticas culturales paganas. ¿Cuáles eran esas prácticas, Luis? Bueno, por ejemplo, la lucha de los gladiadores. El circo Roma, romano. el circo, la lucha de gladiadores, el asesinato. Roma era una cultura cruel, sanguinaria. Los romanos adoraban ver a los seres humanos perder la vida por parte de en lucha un humano con otro, un animal Luis, comiéndose ese un humano. circo, ¿cuál era la finalidad de los gobernadores al hacer esos circos, verdad? Donde estaban los gladiadores, donde se mataban las personas, que las fieras los mataban también. ¿Cuál era el objetivo? ¿Era mantener al pueblo O sea, ¿por entretenido? qué había pan y circo? Sí, ¿por Sí. qué lo había? Bueno, porque habían mucho pobre. Y había pa- que tenerlo entretenido. Claro, Claro que sí. porque había que manipularlos, porque esos pobres podían servir a los intereses de algún bando político contrario al del emperador. Otra vez, Entonces, te moviste en el tiempo al presente. ¿Y qué pasó? ellos, los emperadores, utilizaban, porque la clase media prácticamente en Roma había desaparecido debido a la competencia con los esclavos y a las guerras. Entonces había una clase acomodada más reducida, pero había una gran cantidad de esclavos y los ex clases medias se habían convertido en personas pobres. Todos esos pobres vivían de los beneficios sociales del Estado y parte de esos beneficios sociales era no solamente el pan, sino el circo, el entretenimiento. Luis, lo mismo que sucede en la actualidad, hay una diferencia marcada, la clase adinerada, la clase que tiene el poder y los pobres, que no hay una clase media que lo sustente a la sociedad también. En nuestras naciones, no todas las naciones son así, por eso hay que hacer la salvedad de que el mundo de Occidente está subdividido en dos partes. Hay un mundo moderno, posmoderno, y hay un mundo occidental premoderno. Latinoamérica es premoderna. La idiosincrasia de Latinoamérica es medieval, es del medioevo europeo y después hablaremos de eso. Entonces, en Roma es interesante ver que ese pluralismo religioso tenía sus límites y los límites eran políticos, no religiosos. Los cristianos fueron perseguidos por razones políticas, no por razones religiosas. La iglesia de nuestro tiempo ha evadido la responsabilidad política del cristianismo, pero la iglesia primitiva no la evadió, porque decir que Jesús es el Señor en un contexto donde César era el Señor significa Perder que la hay vida. uno por encima de César, Significaba perder la vida también. pero era un rango político. Cuando nosotros decimos que Jesús es Rey y Señor, esos son títulos políticos, no religiosos. Entonces los cristianos fueron perseguidos porque no adoraron al emperador y la adoración al emperador era una medida de naturaleza política para asegurar la unidad de un imperio que poco a poco se estaba resquebrajando por la decadencia moral interna principalmente que estaba sufriendo la población. ¿Puedo leer algo que comenta alguien? Dice, a la muerte de César, Octavio, llamado más tarde César Augusto, sobrino de César, llegó al poder. El gran poeta romano Virgilio, amigo de Augusto, escribió la Eneida y en ella dijo que este último era el líder señalado por medios divinos y que la misión de Roma era llevar al mundo la paz y la civilización. No sé, como me suena como cosas que están pasando, pero eso- como eso- que están pasando esa es la hoy. raíz del imperialismo que ha seguido después. El pueblo pide Sin embargo, a gritos eso- que alguien esté en el poder. para Me que parece traiga el orden. Oír la Eneida para otra que vez. traiga el orden, claro. Pero eso fue en decadencia porque la gestión de Augusto César fue una gestión muy buena, culturalmente. Había más valores Había heredados valores. de los griegos en ese momento. Claro. El arte, la cultura, se reflejaba la pureza, la estética, el buen gusto, se veía. Pero a medida que Roma fue decayendo moralmente, pues todo eso se fue resquebrajando. ¿Y qué pasó entonces, Soto? Bueno, es que a medida que la cultura va decayendo, a medida que el hombre se va alejando de la influencia de Dios,
de los valores, su cultura también va decayendo. Nosotros, es increíble lo que una persona puede llamarle arte hoy en día en nombre de la expresión que tiene y el derecho, porque una de las cosas que en esta decadencia que vivimos hoy en día es el individualismo por encima de la colectividad. Y ese individualismo fue introducido por el pensamiento de la Ilustración. Entonces, ese individualismo va llevando al individuo a poner sus derechos, aun cuando la mayoría no está de acuerdo. Por ejemplo, hay una obra que se estrenó, una fotografía de un fotógrafo de origen hispano, neoyorquino, que se llama Orinarse en Cristo. Y hubo mucha protesta cuando él sacó eso. Pero eso es arte, es su manera de cómo él interpreta la vida y ese es su deseo de él venir y exponer arte. Óyeme, eso es en nombre de su individualidad, en nombre de sus derechos, de él querer proponerse. Entonces, en Roma, a medida que fue descomponiéndose los valores y alejándose de ciertos principios éticos y morales, fue decayendo. Hay que ver cómo fue la gestión de Calígula, hay que ver cómo fue Claudio, hay que ver cómo fue Nerón. Entonces, esto fue en un detrimento moral hasta que Roma se autodestruyó. Roma. Luis hacía señalamiento al hecho de cómo en un momento dado ellos necesitaban recursos y para poder obtener esos recursos ellos buscaron la manera de poder permanecer en el poder accediendo a esos recursos. Y al día de hoy es lo mismo. Por eso, ¿por qué pensamos como pensamos? Nosotros vemos aún, y tú mencionas ese individualismo, cómo nuestra nación, para hablar el caso de la República Dominicana en particular, y vemos que pasa lo mismo en Latinoamérica, nuestra nación cede a presiones internacionales, no necesariamente por traer asuntos que convengan a la mayoría, sino porque hay vías en las que esas personas pueden perpetuarse en el poder y pueden tener acceso a recursos frescos para poder mantenerse en el poder. Entonces nosotros vemos ese individualismo, esa misma forma de pensar, esa herencia que nosotros vemos desde Roma, seguir funcionando en la actualidad. No es gobernando necesariamente para la mayoría. Nosotros vemos cómo nos mantenemos permitiendo que antivalores lleguen a nuestra nación, pasen leyes en contra de principios que como creyentes nosotros vemos amparados en la palabra de Dios. Y hoy se quiere erosionar el respeto a la vida, hoy se quiere erosionar el respeto al matrimonio como Dios lo diseñó, sencillamente porque las personas quieren recursos frescos a veces que vienen de organismos internacionales. Y estas son herencias que nosotros tenemos de ese devenir histórico. Ahora, esa creencia, cada cabeza es un mundo, el fin justifica los medios, lo que nos lleva es a la decadencia y a la destrucción, que es lo que nosotros estamos viendo. Nos hace falta una base, una norma absoluta que nos rija. Amén. Y que Roma no la tuvo porque lo puso inicialmente en sus dioses y luego en la persona de los emperadores. Y no es posible construir una sociedad estable sobre la base de un ser humano. El criterio de un hombre finito. Aún sea endiosado. El hombre es infinito, el hombre es pecador. Y Roma nos demuestra a nosotros que a pesar de su grandeza tecnológica, militar, administrativa, no es base suficiente para estructurar una sociedad estable, el fundamentarla en el carácter ni siquiera de sus mejores hombres, porque Roma no pudo mantener esa estructura. Ahora bien, Roma decayó tanto por la moral interna, es decir, ya no había un amor por la Roma, como por presiones externas de las tribus bárbaras, sobre todo del norte de Europa, que presionaron, y ya para el año 476, Roma es destruido y pasa al período de la Edad Media. Luis, cuando un hombre le da rienda suelta a sus pasiones y no tiene límite, ni tiene ningún marco de referencia, eso nos lleva a una completa destrucción. Eso es lo que vimos en esa sociedad y es lo que estamos viendo en la sociedad actual también. La Roma era eminentemente autoritaria y dictatorial. Nosotros estamos, en Occidente, Europa y Norteamérica practica la dictadura del 51%. Es decir, el individualismo puede llegar a un grado, el extremo contrario a la dictadura,
a una dictadura de la masa entonces, y como la masa es manipulada por los que tienen el Así poder es. y los medios de comunicación, entonces no es más que la dictadura de una élite. Eso es lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en Norteamérica. Ahora, Latinoamérica tiene otro esquema. Nosotros nos parecemos más a los romanos porque nosotros en Latinoamérica tenemos una estructura medieval premoderna, especialmente en los sistemas de autoridad y en las personas que nos dirigen en todas las instituciones sociales. Cuando hablemos de la Edad Media nos vamos a dar cuenta de que nosotros en Latinoamérica no hemos superado la Edad Media. Europa y Norteamérica sí la Y superaron. por eso tantos dictadores en Latinoamérica. Claro, Luis, claro. es una afirmación fuerte. ¿Hay algo que ustedes quieran aportar en relación al pensamiento romano antes de pasar a ese pensamiento medieval que Luis dice que domina a Latinoamérica? Bueno, nosotros somos una mezcla, porque ciertamente en gran parte nosotros vivimos en la época medieval ese tipo de pensamiento, pero hay ciertas clases dentro del Estado que tienen una mentalidad más moderna y también tirando al posmodernismo. O sea, cuando tú te vas a sociedades, por ejemplo, por hablar de Israel, tú vas a Jerusalén y en Jerusalén son eminentemente conservadores. Pero cuando te vas dentro de la misma país de Israel, te vas a Tel Aviv es liberal, es cosmopolitan, es bohemia. Y de la misma manera nosotros lo tenemos aquí. Si tú te vas a un ambiente universitario, tú te vas a dar cuenta que hay una mentalidad más abierta, más liberal, que si te vas a una zona rural. Quiere decir que hay esa mezcla aún en nuestras naciones, pero eminentemente en términos de gobierno, de imposición, de ver cómo se manejan las leyes, realmente todavía nosotros estamos en esa etapa medieval. Es algo chocante, pues yo quiero que tú me lo expliques, pero tiene que ser en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. En el programa de hoy hemos estado viendo el tema ¿por qué pensamos como pensamos? Y quisiéramos compartir una cita edificante que tiene que ver con la mente y su desarrollo. Es una cita de J.P. Moreland que dice: la mente es como un músculo. Si no es ejercitada regular y vigorosamente, pierde algunas de sus capacidades y fortaleza. Debemos cambiar nuestros hábitos de lectura. De hecho, debemos alterar nuestro enfoque completo con respecto a la vida de la mente como parte del discipulado cristiano. Luis, en el segmento anterior tú hiciste una afirmación que puede ser chocante para muchas personas, que la mentalidad en Latinoamérica, gran parte de su manera de pensar está marcada por la época medieval. Yo quiero que tú nos expliques eso, Luis, porque eso es fuerte. Bueno, la época medieval, pudiéramos decir que se inicia con la caída del Imperio Romano y empieza con la entrada de la modernidad, con la Reforma y el Renacimiento. Entonces, ese periodo intermedio de unos 1000 años, que le llamamos la Edad Media, tuvo muchas características. Social y políticamente tuvo una característica, y es una estructura altamente jerárquica donde la referencia de cada persona, lo que debía hacer y lo que debía pensar, estaba determinada por su jefe. Entonces, esa estructura jerárquica y de jefatura y de endiosar y de elevar a una categoría superior a todo aquel que esté por encima de nosotros en una cadena de mando, es la estructura básica de la sociedad medieval. Es decir, en la sociedad medieval estaba el rey, estaban los nobles, estaban los señores feudales y luego seguían los vasallos y los campesinos y los siervos. Una estructura paralela la componía el papa, los cardenales, el alto clero, es decir, los miembros de la iglesia que venían de las familias ricas, el bajo clero,
los miembros de la iglesia que venían de la familia de la clase media y que también tenían sus campesinos y sus sirvientes. Toda esa estructura era una estructura socialmente estática y donde se suponía que la voluntad de Dios, enseñaba la Iglesia Católica, se realizaba a través de una cadena de seres, de modo que tú debías esperar que el próximo ser en la cadena de autoridad tuya era quien determinaba lo que tú debías hacer. Por eso, en la familia no se hace nada en Latinoamérica, sino en lo que dice el padre de familia. En la empresa, las mejores ideas y más creativas siempre la tiene el jefe. En la nación, el presidente y los que tienen la autoridad son siempre los que tienen la mejor voluntad y las mejores ideas para el desarrollo de la nación. Y en las iglesias, los pastores adoptan un rol de que ellos son los intermediarios de los grandes misterios de la palabra de Dios y que el miembro común y corriente no puede accesar a esos misterios si no es a través de ellos. Toda esa estructura es un reflejo de una manera de pensar que la humanidad tuvo durante la Edad Media. Otto, ¿qué tú me dices a eso? Bueno, en cierta parte yo creo que es así, pero yo pienso que también sería un error nosotros generalizar, porque en las iglesias, por ejemplo, donde se promueve el estudio de la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios nos entrena a pensar y promueve el pensamiento. Entonces, y lo que tenemos que hacer los pastores es promover esa verdad bíblica. Una de las grandes premisas de la Reforma es que se rescató la olvidada doctrina del sacerdocio del creyente, donde el creyente es un ser pensante, donde el creyente analiza la Escritura. De hecho, nosotros vemos en la narración de la historia de los primeros 30, 40 años de la iglesia, en el libro de los Hechos, que se exalta a los hermanos de Berea porque eran mucho más nobles de los demás, porque eran personas pensantes y estaban llevando paralelamente un estudio con relación a lo que la palabra de Dios decía mientras Pablo hablaba. Entonces, ese entrenar a pensar, precisamente, aunque ya estamos en la Edad Media, lo que el Imperio Romano veía con suspicacia a los cristianos era porque los cristianos estaban entrenados a pensar. La palabra de Dios, cuando se expone, nos lleva a nosotros a ser una persona ágil de mente, a cuestionar. Mira estos versículos: escudriñarlo todo y retenerlo bueno. Eso es una exhortación al pensamiento y a la reflexión. Probar los espíritus, eso es precisamente lo que nos dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer. Entonces, históricamente hablando, lo que se coaccionó, lo que se coartó en la Edad Media era la capacidad de pensamiento que la palabra de Dios. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Se prohibió la Biblia. Paradójicamente, la Biblia era un libro prohibido y una persona que fuera encontrado con un ejemplar bíblico sin autorización oficial, esa persona podía ser rea de muerte. Entonces, los cultos y los servicios ya no se hacían en el idioma vernáculo de las personas. Entonces, eso era un mecanismo de dominio, porque entonces se concentró todo el poder en una figura y la gente tenía que hacer lo que esa figura hacía. Hasta cierto punto, Dios fue secuestrado y estas personas se presentaron como distribuidores exclusivos del reino de Dios, pero la gente no tenía acceso a la verdad. Pero secuestrado por la iglesia. Yo entiendo tu reacción al comentario de Luis, pero no me dio la impresión de que lo que Luis se refería era que en esos ámbitos como el hogar que él mencionó, o que en las iglesias, es que el origen del funcionamiento estaba basado en lo que ocurrió con la Edad Media, porque y tú puedes explicarlo tú mismo si así deseas, Luis, pero en nuestros hogares es cierto que Dios pone la autoridad en los padres, en la crianza de sus hijos, y eso no quita el que nosotros los padres enseñemos a nuestros hijos a pensar. Eso no quita que les demos herramientas de lógica para que ellos puedan razonar ciertas cosas. Y lo mismo con los pastores, como tú bien dices. O sea, ciertamente Dios ha puesto autoridad pastoral para que los pastores puedan dirigir, guiar a la grey. Eso no está en contra de ningún principio moral. Pero como pastores
queremos que nuestros miembros piensen, queremos que ellos estudien la palabra de Dios por ellos mismos. Yo creo que más bien, o sea, es el punto de cómo Es aún el concepto en esas instituciones de la autoridad absoluta, porque el punto es que quien promovió eso que Otto está describiendo es la reforma protestante, que es posterior a la Edad Media. y la palabra de Dios aún antes, diría yo. Bueno, o sea, porque y lo que hizo la reforma fue recuperar esos principios El bíblicos. secuestro que la Iglesia católico romana había hecho del cristianismo y de la palabra de Dios. Por eso es que esa es nuestra herencia en Latinoamérica. Nosotros todavía creemos y tenemos en el subconsciente individuos con autoridad absoluta. Ninguna autoridad es absoluta, solamente la de Dios. Ninguna autoridad humana delegada por Dios es absoluta. Y Dios, a través de la libertad de conciencia, a todo ser humano le permite accesar directamente a Él y cuestionar la delegación de autoridad que Dios ha hecho aún a las autoridades legítimas. Entonces, durante la Edad Media no se aceptaba que la autoridad de un humano era delegada, sino que era absoluta. El rey tenía un derecho divino de gobernar. El Papa era un sucesor de Pedro y máxima autoridad aún por encima de la Escritura. Y en la familia, el padre, durante la Edad Media, tenía un dominio, y los señores feudales, por encima de la vida de los siervos, hasta el punto de que el siervo podía ser vendido junto con la tierra. Se concebía que la autoridad era absoluta. Latinoamérica todavía tiene ese trasfondo de jefe, de que el que está en autoridad de alguna manera es una persona diferente. De hecho, cuando tú pasas de un estado más bajo, por ejemplo, un ciudadano a presidente, no vuelve a ser un ciudadano. Es un expresidente, pero detrás de esa palabra está el hecho de que cambió su naturaleza. Ese es un concepto medieval. Hay una humildad que los padres, los presidentes, los pastores deben conservar y aún estar dispuestos a aceptar críticas. Pues en estos días, ¿no? Un político estuvo en un programa de televisión y al recibir ciertas críticas se paró y se fue. Entonces, cuando hay autoridades que no saben recibir ciertas críticas, es un reflejo, ¿no?, de ese tipo a veces de autoridad. Sí, la autoridad está con toda autoridad. No acepta críticas. Toda autoridad humana. humana. Sí, toda autoridad humana es condicional, es delegada. El único que tiene autoridad propia es Dios. Todas las autoridades deben ser obedecidas mientras mantienen su legitimidad. Cuando una autoridad pierde su legitimidad porque no está cumpliendo los propósitos para los cuales Dios delegó esa autoridad, deja al ser humano libre en libertad de no Dame un obedecer. ejemplo de eso, Luis. Dame un ejemplo. Por ejemplo, en una familia, el esposo, un caso que oí recientemente, en un grupo de parejas de una iglesia, estaban de viaje en un país, se encontraron con un grupo que estaba practicando ese juego donde los esposos y las esposas ponen todas las llaves de las habitaciones, las mujeres se quedan en las habitaciones y los hombres escogen una llave y le toca dormir esa noche con la que le tocó. Una pareja cristiana, el esposo se obsesiona que quiere participar en ese juego. La esposa llamó a sus consejeros, a sus pastores, y le dijeron, no, tú no estás obligada a someterte a eso. ¿Por qué? Porque ahí, en ese caso, ese esposo no estaba usando la autoridad delegada por Dios como esposo para el propósito que Dios delegó esa autoridad. Eso quiere decir, su autoridad se hizo ilegítima y dejaba en libertad de conciencia a la esposa delante de Dios de no someterse. El principio es lo importante. No existe autoridad humana absoluta, y eso ni en el Estado, ni en la familia, ni en la iglesia, en ninguna institución. Esa idea la trajo la Reforma Protestante. Durante la Edad Media se concebía que las personas, los humanos, detentaban autoridad absoluta. A mí me llamó la atención, escúchame que te interrumpa, un programa, una serie de televisión donde presentaban un gobierno, a un gobernante, y cómo buscaba a propósito, intencionalmente, funcionarios que tuvieran perspectivas contrarias a las suyas para que le ayudaran a pensar y a llegar a soluciones. Yo creo que tenemos un gran problema con esa herencia romana y medieval cuando hay un liderazgo político
que no acepta críticas constructivas. O sea, yo creo que si hubiera ese concepto que se presentó en esa serie de televisión, fuera algo que se viviera más en el día de hoy, donde los líderes aceptaran más esa crítica constructiva y buscaran esa crítica para poder mejorar, yo creo que mejoraríamos en algo. Obviamente nosotros proponemos que volvamos, como tú bien señalabas, Eduardo, a la fuente de fuentes, que es la palabra de Dios, que va a ser sabio al sencillo, sea al padre en el hogar, sea al pastor en su iglesia, sea al gobernante de una nación. Pero yo creo que debemos comenzar también siendo más humildes y sabiendo que nosotros no tenemos todas las respuestas, deponiendo los intereses personales, como Otto señaló en parte del programa, y tratando de buscar el bienestar de la sociedad en sentido general. Pero el punto, la raíz y la causa de un programa como este es que no nos quedemos donde estamos. ¿Por qué pensamos como pensamos? O sea, debe haber cambios, debe haber un cambio de actitudes en los líderes para nosotros poder realmente fomentar cosas que sean para el bien de las familias, de las iglesias y de los países. Uno de los principios fundamentales y que la reforma protestante, que es posterior a la Edad Media, trajo, es que los cambios necesarios para mejorar la sociedad nunca van a provenir de arriba hacia abajo. Los líderes están adaptados y están disfrutando de los beneficios de la situación actual. No hay ninguna razón para buscar la mejoría de las masas sacrificando sus beneficios. ¿Qué produjo cuando la palabra de Dios fue insertada dentro de la masa de la población en el periodo posterior a la Edad Media? Que produjo un ser humano, un hombre y una mujer libres de conciencia delante de Dios y con una responsabilidad hacia su sociedad. Ese fue el origen de la transformación y el desarrollo de Occidente, mientras los humanos estuvieron amarrados en su conciencia por la Iglesia Católica Romana de que las estructuras sociales, económicas, políticas y religiosas habían sido dadas por Dios y eran estáticas y que había que dejar todo como estaba, sin cuestionamiento. Fue una oscuridad. Por eso es que Latinoamérica no ha podido desarrollarse. Tú dices que esa oscuridad todavía está en medio del En Latinoamérica, esa es la base de la cosmovisión latinoamericana. Okay. Es decir, el ciudadano no se ve con la disposición y la iniciativa de que una persona que tenga una idea puede hacer una diferencia porque Dios me lo ha dicho que lo haga y no necesito la aprobación de ningún otro humano. No se hubiese dado la abolición de la esclavitud bajo Wilberforce si hubiese sido la Edad Media. Ese pensamiento independiente lo trajo la palabra de Dios en la gente común. Mientras la palabra de Dios estuvo secuestrada por la élite religiosa, lo que se enseñaba era que algunos especiales podían manejarla y ellos se la interpretaban al pueblo. Okay. Eso no era más que una estructura de opresión en una creación caída. Otto, ¿qué tú tienes que decirnos? Bueno, realmente estamos en la Edad Media todavía. No hemos dado el salto al otro periodo. Cabe también decir que en ese periodo fue un periodo muy trágico. Se le llama el periodo del oscurantismo. Pero también hubo muchas enfermedades y muchas tragedias en ese periodo que vinieron a ser agravantes de la situación política y espiritual en que se encontraba. Es realmente el periodo más deprimente en la historia de la humanidad. Parece ser que todo vestigio de verdad había sido extinguido y no había ningún tipo de esperanza, llevando al ser humano a un sofocamiento de total pesimismo con relación al futuro. Por eso algunos señalan que el hombre, llegando a un estado de desesperación, se coloca en un abismo donde no sabe a dónde va a ir. Y eso es lo que lo lleva precisamente, por ejemplo, en el sur de Europa, a dar el salto al humanismo. El hombre, de alguna manera u otra, dice, bueno, ya yo no voy a confiar en Dios. Dios me ha atropellado porque la iglesia decía que para accesar a Dios tenía que ser a través de ella. Entonces, Dios me ha atropellado, yo me decepciono de la iglesia y al decepcionarme de la iglesia también me decepciono de Dios y entonces, por eso dice Francis Schaeffer que Tomás de Aquino con
con ese postulado de que a Dios había que acercársele con razón y con fe, sin proponérselo, abrió las puertas del humanismo. Y bueno. Y hay que Salvador. reconocer que esa visión del mundo cristiano de la Edad Media enseñaba que todos los sufrimientos que tú sufrieras en este mundo no debía enfrentarlo, porque en el cielo Dios te lo iba a arreglar. Entonces Te iba a compensar. con eso era que te dormían para que las sociedades fueran estáticas. Salvador, en el minuto que nos queda, ¿cómo combatimos esa manera de pensar? Bueno, vuelvo, insisto, hemos llamado a nuestro programa ¿Por qué pensamos como pensamos? Creo que debemos ser llamados, esto es un llamado a la humildad, a nosotros cuestionar nuestros procesos de pensamiento. La palabra de Dios dice que nosotros necesitamos renovarnos en nuestra mente. Y esa renovación no viene de otra vía que no sea a través de la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos a deponer en humildad muchos conceptos, ideas que hemos abrazado como individuos, como sociedades, como países, para abrazar lo que Dios ha dejado al hombre. El hombre ha tratado de encontrar esa verdad a través de los filósofos, a través del uso del poder. Ahí están los griegos, ahí están los romanos. La Edad Media fue un fracaso en ese sentido, por eso es ese total oscurantismo. Después veremos cómo el hombre trata de encontrar con su propia razón la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios. Debemos saber cuál es nuestra herencia para saber por qué estamos donde estamos. Pero la solución no está ahí. La solución está en la palabra de Dios y en nosotros dejarnos moldear por los principios de la palabra de Dios. Y como individuos, como sociedad y como países, podremos regresar al diseño que Dios nos dejó en su palabra. O sea que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y esa renovación viene por la obra de la palabra de Dios aplicada en el poder del Espíritu Santo. Gracias. Amén. Gracias por haber estado con nosotros y a ustedes también. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, grabado en los estudios de Gracia TV en Santo Domingo, República Dominicana. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a entendiendolT@gmail.com.